ese título eh, parece un poco traído de los cabellos, ¿cierto? A mí Juan Fernando Arango, cuando me solicitó que hiciera la presentación, me dijo, hágala lo más amigable posible porque pues el tema es un tema eh, de pronto ladrilludo. Y me acabé de convencer de que había que hacerla amigable cuando mi hija me vio preparando la conferencia y me dijo, uy, ¿y eso qué quiere decir? Todo ese título tan largo y todas esas cosas. De manera que, pues mi compromiso con Juan Fernando y con mi hija era que iba a ser algo amigable. Y la idea es que hablemos en términos prácticos, en términos reales de lo que sucede en las obras y lo que le sucede a las estructuras durante su vida útil de servicio. Esto que están viendo ustedes en pantalla es tal vez uno de los hitos más importantes de la ingeniería en el mundo. Y esto que están viendo acá queda en un país que se llama Colombia. Y específicamente, este fue el sitio por donde entró el progreso de nuestro país. Es el antiguo muelle de Puerto Colombia, en el municipio de Puerto Colombia, cerca de la ciudad de Barranquilla. Eh, se empezó a construir en 1883 y terminaron de construirlo a principios del siglo pasado. Y digo que fue uno de los hitos de la ingeniería porque en su momento fue el segundo muelle más largo del mundo. O sea, estábamos a la vanguardia de la tecnología de el concreto reforzado incipientemente y en los comienzos de, de toda la temática de durabilidad. Realmente el tema de durabilidad cobró vigencia cuando se empezó a usar acero en el concreto. Y la cobró precisamente por lo que decía Julián en el resumen de la conferencia. Y es básicamente la condición de exposición al medio ambiente en donde pues ocurren fenómenos de oxidación y de corrosión de ese acero de refuerzo. Vamos entonces a mirar, a echar un vistazo general inicial sobre los aspectos fundamentales de esa durabilidad del concreto. Aquí está la definición del concreto de acuerdo con el ACI. Yo simplemente he agregado la última frase donde digo que a la luz de los conceptos modernos de durabilidad en estructuras de concreto simple o reforzado, un concreto durable es un concreto que deberá conservar su forma, su calidad, su serviciabilidad, o sea, su capacidad operativa, tal y como fue concebido originalmente, al estar expuesto al medio ambiente en el cual se encuentra la estructura. Eso nos va a servir de fundamento entonces para entender que así como las estructuras son vulnerables a los sismos y tenemos un reglamento de estructuras sismoresistentes en virtud de esa vulnerabilidad a la cual quedan expuestas las estructuras según la zona de riesgo sísmico en que actúen, podemos decir que hay vulnerabilidad a muchas otras cosas y una de ellas es la vulnerabilidad que tiene el concreto por razones de durabilidad a que los iones cloruro que están presentes en el microclima que rodea la estructura puedan penetrarlo y migrar a través de él. Cuando hablamos del microclima, pues hablamos de tal vez los primeros 50 centímetros de medio ambiente que rodea a la estructura. Y con ello nos referimos a que el medio ambiente pues, puede ser un medio ambiente aéreo, puede ser la atmósfera, o puede ser el agua, o puede ser el mismo suelo, ¿cierto? Todas estas posibilidades pueden darse de generar microclimas que están alrededor de un elemento de concreto simple o reforzado. Lo segundo es que para efectos de pasivar, como se llama
a la luz de la tecnología y de la patología estructural, el acero de refuerzo, pues no solamente basta la presencia de los iones en el medio ambiente que circunda la estructura, sino también está lo que se llama esa capa pasivadora, como decía hace un momento. Y eso depende de la calidad que tenga el recubrimiento, porque en realidad el recubrimiento eso es lo que hace, proteger al acero de refuerzo de que haya presencia de oxígeno y de pronto una diferencial de potencial por presencia de electrones que ocasiona un fenómeno electroquímico que pues comienza con una oxidación y continúa con el fenómeno de corrosión. De manera que para que haya corrosión se necesitan tres condiciones. Una, que haya agua. Dos, que haya oxígeno. Y tres, que haya flujo de electrones. Bueno, para pasivar esa situación, pues está el recubrimiento, cuya calidad desde luego debe ser apropiada. Y ya veremos por qué hablamos de concretos herméticos. Lo segundo es que no solamente basta la calidad del recubrimiento, sino también la profundidad a la cual se coloca el acero de refuerzo. Si ustedes consultan el reglamento en el capítulo 7 y en el capítulo 18, ahí claramente nos ilustran cuándo debemos usar ciertos y determinados recubrimientos en función del tipo de barra, su profundidad y la condición de exposición precisamente de la estructura. Muy bien, todo esto se fundamenta además en que hace más de 20 o 25 años un ingeniero de apellido Rostand en Holanda logró determinar que el valor de esa capa de recubrimiento debería ser un valor apropiado para efectos de pasivación. Hoy por hoy la mayoría de los reglamentos de construcciones del mundo hablan de recubrimientos mínimos del orden de unos 40 milímetros, por lo menos nominalmente, cuando hay condiciones extremas de exposición, como puede ser el caso de un ambiente marino, o el hecho de que la misma estructura esté embebida dentro de agua de mar, o haya presencia de fuentes distintas al agua de mar en contacto con la estructura para que precisamente no ocurra esa migración de iones a través del concreto. Desde luego, esta figura fue desarrollada, como les digo, hace más de 25 años, y para ese momento Rostand, pues obviamente trabajó con concretos que podríamos llamar hoy convencionales. Sin embargo, en este nuevo milenio, pues ya tenemos desarrollados lo que se llaman los concretos de alto desempeño. Eso podría llevar eventualmente a que se pudieran tener recubrimientos de menor magnitud. Sin embargo, también investigaciones recientes dicen, no, es como mejor conservar, mejor dicho, mejorar la calidad de la capa pasivadora, pero mantener los valores de recubrimiento que recomiendan los códigos y los reglamentos del mundo entero. Entonces, digamos que el fundamento básico, pues es ese que les acabo de comentar. Y se me trabó esto. Vamos a ver qué pasó. Ahora sí. Bueno, entonces el segundo aspecto que hay que contemplar es que hay una interacción entre ese medio ambiente y los poros del concreto, lo cual nos conduce a que haya o no haya penetración. Y esa penetración es función de la porosidad del concreto. Esto es una fotografía que tomé de un proyecto en el Caribe, no colombiano, pero sí en algún sitio del Caribe, en donde vi pues que el concreto era de una pobreza franciscana, muy, muy poroso. Obviamente había migración por capilaridad interna. Ustedes ven ahí que hay una franja que está húmeda por encima del nivel del agua y desde luego
puede haber difusión de los iones, no solamente cloruro, sino el ion oxígeno, el ion sulfato, el ion cloruro, que penetran, migran a través de la porosidad y de la capilaridad que tiene el concreto, y más arriba ven ustedes la corrosión que está a la orden del día. Aquí, ¿cierto? Esa migración, pues obviamente es por difusión. De manera que, pues, mediante esa migración por difusión es que se desarrolla en los proyectos que se hicieron o se ejecutaron, digamos, a comienzos de la primera década de este siglo, para llegar al concepto de hermeticidad. Que ni el agua ni ningún ion penetre el concreto o pueda atravesarlo, y esa es la forma, digamos, más moderna de mitigación. ¿Qué quiere decir eso? Para ilustrar el ladrillo. Simplemente que a mano izquierda ustedes ven lo que es un concreto con una superficie hermética. Quiere decir que no hay absorción, el agua no penetra el concreto. Ese es el primer fundamento de la hermeticidad. Y lo segundo es que internamente no haya una red de capilares y de poros que pueda permitir la migración de humedad, de oxígeno o de iones, en este caso cloruro. La foto de la derecha es de un proyecto que se construyó hace casi 100 años, para que ustedes vean que el amigo Abrams y todos los gestores de la tecnología moderna del concreto no estaban equivocados cuando hacían sus planteamientos. Acuérdense ustedes que la ley de Abrams dice que el concreto, la resistencia del concreto es inversamente proporcional a su relación agua-cemento. Y en un segundo párrafo dice la misma ley que eso es cierto siempre y cuando la compacidad, o sea, el grado de acomodamiento de las partículas en estado endurecido, pues sea máxima. ¿Eso qué quiere decir? Que ojalá el peso unitario sea lo más alto posible. Que a su vez quiere decir que en la medida de lo posible no haya tanta agua libre dentro de la mezcla. O sea, que en el agua de mezclado pues esté exclusivamente el agua de hidratación y en la medida de lo posible la menor cantidad posible de agua de lubricación. ¿Para qué? Para que con los métodos y mecanismos de compactación del concreto pues se obtuvieran esas altas compacidades. Esta estructura que están viendo a mano derecha es el concreto de la presa Hoover en los Estados Unidos. Es un concreto de muy baja permeabilidad, hermético, gracias a las técnicas de colocación. Es un concreto, desde luego, masivo, que se colocó con una consistencia muy similar a la de la tierra húmeda, o sea, con muy baja cantidad de agua. Esto hoy en día se puede hacer con concretos mucho más fluidos, gracias al advenimiento de los aditivos plastificantes y superplastificantes de rango bajo, medio y alto, de manera que pues el concepto de hermeticidad nace inclusive desde hace poco más de 100 años. Esta fotografía la traigo a colación porque esto procede de un proyecto que ya hoy en día tiene más de 100 años, y esta fotografía tuve oportunidad de tomarla en ese proyecto en donde de manera incipiente se estaba empezando a usar acero. Y el ASUS pues no era muy continuo, no ponían varillas tan cerca, sino ponían varillas como cada metro. Y lo curioso de esta estructura masiva, que se hizo con un concreto relativamente pobre, es que la barra experimentó corrosión. Ustedes, como decía anteriormente, el fenómeno es electroquímico, pero lo que ocasiona es que el tamaño de la barra puede aumentar su volumen. Si el contenido de oxígeno es bajo, por ahí se duplica. Pero si llega a ser alto, puede ser hasta 7 u 8 veces el diámetro original que tiene la varilla. Lo que ustedes alcanzan a ver aquí son síntomas de corrosión y de expansión de la barra por
el fenómeno de corrosión. Como digo, este concreto de aquí, para nosotros hoy en día es muy pobre. En el momento en que este proyecto se construyó, la resistencia especificada era la astronómica cifra de 14 megapascales. O sea, estamos hablando de escasamente un concreto de 2000 psi de resistencia a la compresión. Pero también hay que reconocer que la masividad del elemento evitó que la barra se expandiera y se abriera y se degradara y se deteriorara. Por eso digo que este tema de la migración de iones nace en particular prácticamente desde que se empezó a hacer concreto reforzado, porque el concreto, si bien sufre de muchos males, el principal, hoy por hoy, la principal causa de daño en estructuras de concreto es la presencia de acero de refuerzo. Y ese acero de refuerzo, cuando se expande, pues miren lo que ocasiona. Esta fotografía que ustedes ven aquí a mano derecha fue tomada allá en el puerto de Puerto Colombia, y aquí alcanzamos a ver que se descuajó este fragmento del puente, que lamentablemente se cayó, entre otras cosas por falta de mantenimiento, y uno alcanza a ver que hay corrosiones localizadas y no generalizadas. O sea, el fragmento de concreto que ve aquí encima como recubrimiento alcanzó, inclusive después de que hubiera cierto grado de explosión, digamos, esta varilla sí se deterioró mucho y descuajó esa parte del recubrimiento vertical. Pero ustedes ven que la capa pasivadora funciona, siempre y cuando esté encima del concreto y aún en ambientes marinos como este. Bueno, el hecho es que entonces hay que tomar en cuenta unas consideraciones de durabilidad para cuando las estructuras están en ambientes agresivos. Y volvemos al concepto de durabilidad versus vulnerabilidad. En términos generales, como se trata de hablar de estrategias para mitigar o para evitar, son dos cosas distintas, pero ambas son medidas de coerción para que no haya penetración de iones cloruro, pues están las fases de concepción y diseño de la estructura, la escogencia de materiales, las prácticas constructivas, desde luego, la operación de la estructura, y como digo yo, en los cursos de patología, cuando se habla de operación de la estructura, se está hablando de uso, de abuso y de mal uso de la estructura. Y finalmente, las condiciones de mantenimiento, que hoy por hoy, pues desde la década de los 70, en que realmente tuvo su nacimiento la disciplina de la patología estructural y de la patología de materiales, pues ha venido cobrando vigencia el tema de mantenimiento. A principios del siglo pasado se hablaba de que el concreto era un material imperecedero y que duraba toda la vida, y se ponían como ejemplo las construcciones que han hecho los romanos, como el acueducto que hay en Segovia, en España, que fue construido por romanos y que ya tiene más de 2000 años de haber sido construido. O sea, para cuando Jesucristo estaba naciendo, los romanos estaban construyendo ese acueducto que hoy está intacto y es patrimonio histórico de la humanidad. Ese acueducto, entre otras cosas, no tiene ni un gramo de acero. Es todo construido a base de arcos romanos, que ustedes saben que trabajan simplemente por compresión, la compresión que genera un arco, que mantiene las piedras precomprimidas, como una especie de preesforzado, solo que pues no hay preesfuerzo, sino lo que hay es el efecto del arco, ¿cierto? Bueno, entonces, para empezar a hablar de esas características, empecemos por la concepción y el diseño de la estructura. Para eso, pues hay unas cargas, unas propiedades de materiales, hay una capacidad resistente que desde luego también genera unas deformaciones, y esas deformaciones ocasionan unas fisuras.
Y entonces aquí viene el primer problema. Podemos tener el mejor concreto del mundo, el más hermético de todos, pero si la estructura se nos fisura, pues esos son puertos de entrada para los iones, oxígeno, cloruro, sulfato, etcétera, y desde luego agua. Entonces no hicimos nada. Pero lo que hay que garantizar es que haya una resistencia y una estabilidad. ¿En términos de qué? De capacidad de servicio en unas condiciones de agrietamiento y de flexión que pues no podemos evitar, ¿cierto? Y en segunda instancia, que haya una durabilidad en términos pues, de hermeticidad, de porosidad, de permeabilidad, que son los conceptos que acabamos de discutir. Entonces, las deflexiones tienen que ser limitadas. Este es un proyecto en la República del Ecuador de una patología que hicimos sobre una planta de tratamientos de una importante ciudad de allá, en donde, pues, lamentablemente, los elementos eran supremamente esbeltos y pues el solo llenar estos tanques, ustedes ya ven que hay unos fisuramientos claros. Aparte, pues, de unas agresiones químicas que hubo sobre estos materiales. Pero lo que quiero resaltar es que esas deflexiones deben ser limitadas para que no suceda este tipo de comportamiento. Para eso, digamos que la normativa y las prácticas recomendables y las guías, como por ejemplo las del ACI, sugieren unos valores máximos de ancho tolerable de fisura para la condición de exposición X que tengamos. Para el caso particular del agua de mar, lo que es recomendable es que no sea superior a 0.15 milímetros de ancho de fisura, cuando el ambiente es marino. Eso se mide con este tipo de comparadores. Bueno, y como medidas de mitigación en esos casos, por ejemplo, pues hay todas estas que ustedes ven acá, pero hablemos solamente de la primera. Yo les voy a ir mostrando cosas que se pueden hacer. Desde luego, lo que voy a mostrar son ilustraciones, pero no voy a agotar la lista de circunstancias que pueden incidir en la penetración del ion cloruro. Pero sí doy ejemplos para que ustedes desde el punto de vista de diseño y concepción tengan en cuenta algunas desde el punto de vista de materiales, desde el punto de vista de construcción, desde el punto de vista de operación y desde el punto de vista de mantenimiento. Bueno, desde el punto de vista juntas, por ejemplo, miren ustedes, esto es un tanque de agua potable de alguna ciudad también importante de nuestro país, donde lamentablemente no le hicieron juntas verticales a los muros, y como no se las hicieron, pues el mismo muro dijo, pues qué pena, yo las voy a hacer porque necesito disipar esfuerzos. Y las hizo, miren. Todas estas son fisuras ya reparadas de un muro al cual no le disiparon esfuerzos. Entonces, pues hay que hacer juntas, hay que sellar las juntas y hay que permitir que la estructura, pues, se mueva, no solamente en virtud de la contracción que experimenta el concreto, sino también de los deltas térmicos que se presentan. Esta es una sugerencia que está, por ejemplo, en el libro de José Calavera, donde le dicen a uno cada cuánto debe hacer las juntas, así como el ACI le dice a uno que haga juntas por allá cada 24 veces el espesor de la losa en un pavimento, si está la sombra, y si no está la sombra, pues que las haga por ahí cada 20 veces el espesor de la losa. Son recomendaciones básicas desde el punto de vista de concepción de la estructura. ¿Qué más podemos decir desde el punto de vista de concepción? Pues la ubicación geográfica. Hace un momento hablábamos del ambiente marino, de las estructuras sumergidas, y en este caso lo que quiero ilustrar son los ciclos de humedecimiento y secado. Miren ustedes, estas 3 fotografías las tomé yo personalmente. Esto es por allá en el Caribe. Resulta que el mar Caribe es una piscina, porque allá las mareas son de apenas 30 o 35 centímetros de operación, no más. Mientras que en el Pacífico, esto es la ciudad de Panamá, y esto es la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador, en donde, no, perdón, esto es Manta en el Ecuador, donde ustedes ven que la operación de marea fácilmente en el Océano Pacífico. Miren ustedes,
Esta foto la tomé cuando el mar se estaba retirando de la zona de mareas. Y miren ustedes todo lo que queda descubierto. Esta vía se llama la cinta costera allá en Panamá. Y pues todo esto que están viendo aquí son situaciones similares a esta en la ciudad de Manta, allá en el Ecuador, en un puerto en donde pues hay esa zona de humedecimiento y secado. Lo primero que a uno le dicen en patología estructural es que lo que está seco no se daña y lo que está sumergido tampoco se daña. ¿Qué es lo que se daña? Lo que está sujeto a ciclos de humedecimiento y secado. Y si eso está acompañado de porosidad, de presencia de cloruros, esto entre otras cosas tiene el pecado de que aquí hay aguas servidas que están vertiendo al mar y pues hay aportes de otros iones, incluidos cloruros, por la presencia de aguas negras o de aguas servidas acá. Entonces, pues fíjense ustedes que la localización geográfica también tiene incidencia en el asunto, desde el punto de vista de concepción y diseño de la estructura. Otro aspecto, la temperatura. Una máxima que hay en patología de concreto es que las reacciones químicas que se dan dentro del concreto, cualesquiera que ya sean, ¿sí? Una reacción alcalicílice, un ataque de sulfatos, una corrosión del acero de refuerzo. Miren ustedes lo que pasa. Usualmente son aceleradas por el aumento de temperatura. Y una regla general es que por cada 10 grados centígrados de temperatura ambiente que se suba la temperatura que hay rodeando la estructura, se duplica la velocidad a la cual se da la reacción. Esto da respuesta a algunas de las preguntas que ustedes estaban haciendo dentro del listado que tenía Julián. Y es que preguntan cuánto se demora, ¿no? Pues depende. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de si estamos en Bogotá o estamos en Barranquilla. Depende de la presencia de iones cloruro y de su concentración. Depende de si hay humedad, porque si la porosidad abierta que tiene el concreto está saturada de agua, la migración, o sea, la dispersión de iones cloruro es mucho más rápida que aquella que se da en un medio ambiente que no sea acuático o que estén parcialmente saturados los poros. La condición de humedad, el macroclima. Esto es una fotografía de algún sitio del río Bogotá, donde se ve el grado de contaminación, las biocapas, obviamente a la orden del día, y la presencia ya de fenómenos de oxidación y de corrosión como consecuencia de esos ciclos de humedad. Miren ustedes, aquí el agua sube o baja con mucha menos frecuencia que en el caso de las mareas, pero con el mismo tipo de gravedad en el daño, dependiendo de la porosidad que tenga el concreto. Y para ese fenómeno de difusión, pues el agua es un excelente mecanismo de vehículo de transporte. Por último, mencionemos la textura, o sea, la superficie superior del concreto, que si es de aspecto de porosidad abierta, pues es la velocidad de migración y de saturación y de absorción aquí es mucho más alta que de pronto por acá. Estas biocapas lo que hacen es degradar la superficie del concreto y volverla porosa. De hecho, esto, si mal no estoy, es el acuario de Madrid, en España, donde hay una presentación de ballenas aquí. Esta agua es obviamente salada. Miren, cuando el agua hace su splash por la presencia de la ballena, miren cómo se moja esto, cómo se degrada, cómo se deteriora, cómo se vuelve poroso. Ahora les muestro algo en Cartagena verdaderamente poroso. Pero eso, la condición de textura superficial es importante. Hay muchos mecanismos de mitigación para eso. Voy a pasarlos porque están escritos y ustedes los van a poder leer
después con tranquilidad. Además de lo anterior, entonces, para ese concepto de durabilidad y de permeabilidad, pues está, como decía, el tema de las fisuras, de que no haya este tipo de situación. La porosidad superficial favorece el florecimiento de este tipo de biocapas y desde luego la degradación. Aquí estos seres vivos excretan sustancias ácidas, esos ácidos se comen el concreto, acuérdense que el concreto es una base. Estos de aquí son animalitos, son como caracuchas y caracoles y cosas de ese estilo que hacen lo propio. De manera que ese tipo de situaciones desfavorecen la calidad del concreto superficial y aumentan la porosidad y la permeabilidad. De manera que porosidad no debe haber. Esta es la estructura que les quería mostrar de la ciudad de Cartagena. Esta es la avenida Santander, entre el aeropuerto y la misma ciudad, donde, pues, miren ustedes la degradación que se ha experimentado aquí por presencia del fenómeno de sulfatos. Sulfatos que penetran la pasta, la agreden, la van disgregando y pues se va produciendo esa porosidad. Si esto estuviera armado, pues, bueno, aquí creo que se alcanza a ver una varilla que ya está prácticamente desaparecida. Entonces, en temas generales, hay que trabajar en geometría, en refuerzo, en recubrimiento y en protección. ¿Para lograr qué? Pues secciones apropiadas, un ASUS adecuado, una capa de protección o pasivadora y un concepto de hermeticidad adecuado. Hacemos un alto aquí, como decía Julián. No sé si hay alguna inquietud o alguna pregunta. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Tenemos en este momento un par de preguntas aquí. Nos dicen aquí la primera, es decir que si es normal que el concreto se fisure, pero que no sobrepase los espesores mencionados, ¿hasta qué grado la cantidad de fisuras en la superficie afecta así no sobrepasen el espesor especificado en la ASI 224? Por ejemplo, las fisuras tipo mapeo. Sí, es una excelente pregunta. Realmente, cuando el ACI 224 se refiere a la presencia de fisuras, se refiere única y exclusivamente a aquellas que proceden de deformaciones impuestas, o sea, como consecuencia de las cargas de servicio que tiene la estructura. Pero si ya se trata de un mapeo, como lo llama Julián, o algunos expertos lo llaman piel de cocodrilo, pues esa es una contracción plástica acentuada que generalmente se da en estado plástico o durante el proceso de fraguado, o sea, durante el cambio de estado plástico a estado endurecido. Esa reglamentación, digamos, esa sugerencia de anchos de fisura máximos no aplica para ese tipo de fisuras, porque desde luego, como bien lo acaba de decir Julián, pues en la cantidad de fisuras por unidad de área es mucho más alta que el caso de unas fisuras por deflexión en momento positivo de una losa en el centro de la luz, ¿sí? Tienen cierto grado de separación y usualmente en algunos casos coinciden con los flejes de la viga, en algunos casos no, pero no tienen una alta densidad, ¿cierto? Entonces, realmente uno tiene que hacer el estudio de patología y tiene que determinar mediante ciertos y determinados ensayos que ahora veremos, pues, cuál es la influencia de ese grado de fisuramiento en la presencia de iones cloruro. Por eso es que uno de los principales ensayos que hay es el perfil de cloruros, es decir, uno saca un núcleo y a distintas profundidades va determinando la cantidad de iones cloruro solubles, pues uno saca los totales y a los totales le resta los que no son solubles y aquellos que son solubles, que son los que son dañinos para la corrosión, pues son los que se consideran o se toman en cuenta. Aquí hay que tener en cuenta además que esos cloruros
tienen límites en porcentaje. Usualmente el reglamento nuestro lo trae en función del peso del cemento, pero es más usual que se hable en términos de peso del concreto. Para cuando el perfil de cloruros está revelando contenidos de cloruros solubles en agua de más de 0.4%, ya se empieza a generar la corrosión. ¿Sí? Ese es, digamos, como el parámetro que hay desde el punto de vista de patología. Perfecto. Por aquí nos llegó también, tomo otra de las preguntas que recibimos en el registro. Sí. Y nos dicen, ¿la condición inicial de oxidación de la barra de refuerzo influye en la adhesión al concreto? La respuesta es sí, señor. Las barras con la presencia solo de oxígeno generan orín. Y ese orín no solamente contribuye a mejorar la adherencia entre el concreto y el acero, sino que también sirve de, miren ustedes el contrasentido, sirve de capa pasivadora para que no se presente el fenómeno de corrosión. Entonces, una cosa es oxidación y otra es corrosión. Ahora les muestro una varilla oxidada y otra corroída, ¿sí? Si hay oxidación, no hay problema. Si ya hay corrosión, no señor, esa varilla no la puede colocar, porque es que la corrosión es un fenómeno irreversible. Una vez que empieza, pues no se detiene si existen las tres condiciones que mencioné: humedad, oxígeno y flujo de electrones. ¿Es claro? Muy claro, nos vamos entonces a preocupar cuando tengamos la corrosión. Todo por aquí una pregunta que nos hace el señor Francisco a través del chat. Nos dice, en concretos de alta resistencia, donde el aire dentro del concreto es considerado cero, ¿cómo es entonces su comportamiento? Pues obviamente la respuesta es obvia, es mucho mejor. Y generalmente los concretos de alta y de ultra alta resistencia son concretos que ya de por sí mitigan la penetración del ion cloruro. De hecho, los concretos de alto desempeño que se utilizan hoy en día, que están conformados por mezclas binarias, terciarias, inclusive cuaternarias, son mezclas de muy alta mitigación para la penetración no solo del ion cloruro, sino de cualquier ion, y desde luego del agua, ¿cierto? Cuando hablo de una mezcla cuaternaria es que el cementante está compuesto de, por ejemplo, de cemento Portland, más puzzolana, más humo de sílice, más escoria, por poner un ejemplo, ¿sí? Hoy por hoy hay productos inclusive mejores. Ahí, por ejemplo, está el metacaolín, es tal vez la más uniforme de todas las puzzolanas, entre las naturales y las artificiales, es tal vez la mejor, porque es la que se produce de manera homogénea, sus propiedades son homogéneas a través del tiempo, y no tienen el pecado de que si hay alguna contaminación, como suele suceder con las cenizas, pues pueda haber alguna falla en la mitigación. Pero el metacaolín, por ejemplo, es un excelente mecanismo de mitigación. Se puede combinar con cementos puros o adicionados y con otro tipo de adiciones. Pero claro, y ese tipo de concretos generan altas resistencias, bajas porosidades, altas compacidades, muy bajas permeabilidades, perdón, y muy alta hermeticidad. ¿Sí es claro? Perfecto, sí, señor. Pues bueno, voy a dejar aquí algunas preguntas para la sesión final, para que continuemos con nuestra charla. Bueno, gracias, Julián. Bueno, pasemos rápidamente a los materiales, entonces. Para eso, pues, está la normativa vigente de nuestro país. En este momento, las que tenemos vigentes, pues, son estas. Está el Código de Puentes, además. En ese sentido, hay que entender que el concreto hoy es mucho más que una mezcla 1, 2, 3. De hecho, la mezcla 1, 2, 3 se murió hace mucho rato. Hay gente que todavía las usa, ¿sí? Pero ese tipo de mezclas, desde el punto de vista de durabilidad, son un problema.
Hoy por hoy el concreto es un material mucho más complejo. Fíjense que el cementante está compuesto de cemento Portland y de una adición que se llama suplementaria. ¿Por qué es suplementaria? Porque suplementa al cemento, le ayuda a desarrollar mejor capacidad pegante. En esencia, casi todas las adiciones lo que hacen es que toman la cal libre, liberada por el proceso de hidratación del cemento, reaccionan con esa cal libre en presencia de agua y generan una capacidad cementante que no es inmediata, sino de largo plazo. Y son concretos de resistencias crecientes en el tiempo. Hoy por hoy, la normativa vigente nuestra no la contempla, pero estoy seguro de que la nueva norma sismorresistente ya contempla especificaciones de resistencia no únicamente a 28, sino también a 56 y a 90 días de edad. De hecho, yo he participado en proyectos en el país donde, por razón de esas adiciones, se alarga el tiempo de especificación de la resistencia para darle tiempo a que la resistencia suba y se obtengan pues los beneficios de esa circunstancia. El agua, los agregados, el aire, naturalmente atrapado intencionalmente, incluidos los aditivos, que a veces pueden ser 2, 3, 4 aditivos, y algo que se llaman los complementos. Esto se llama suplementario y esto se llama complementario. Lo que es complementario no tiene capacidad pegante, pero sí tiene la capacidad de modificar una o varias características del concreto. Entre ellas, las más usadas son las fibras, ¿sí? Como complementos del concreto. A pesar de que las fibras son usadas desde hace más de 4.500 millones de años, la primera estructura fibro-reforzada del mundo fue la pirámide de Saqqara, en Egipto. Entonces, pues venir a hablar de que todos estos son desarrollos modernos, pues no. La verdad es que estamos retomando lo que hicieron nuestros antepasados con más calma, con más capacidad de análisis y aprovechando las prestaciones que nos da eso. El hecho es que los cementos, digamos, hoy son por comportamiento, ¿cierto? Aquí está nuestra norma basada en la 1157 de ASTM. Ese tipo de cementos pueden ser, es decir, los concretos pueden ser producidos únicamente con estos cementos o pueden ser con estos cementos más este tipo de adiciones, como las que les menciono. Ahí ven ustedes de último el metacaolín, porque es que de todas estas puzolanas, la más recientemente desarrollada pues es el metacaolín. No es tan reciente, pero digamos, desde la década de los 90 hacia acá es que se ha venido utilizando. Este es un ejemplo, esto se llama la cinta costera en la ciudad de Panamá. Yo también participé en este proyecto, hice estos diseños de mezcla. Estos son unas cosas que se llaman X-Block, que son los protectores de un proyecto que se llama la cinta costera, que queda a mano derecha. Y para ese momento, esta agua era una de las bahías más contaminadas de la costa Caribe en general. Y pues había que proteger esto de la acción, entre otras cosas, de la penetración de cloruros. Este es un caso específico de mitigación con escoria de alto horno y con humo de sílice, que pues ahí está funcionando y está funcionando bastante bien. Esto se hizo hace como unos 10 años tal vez. Este proyecto es en Colombia, este es el proyecto Canoas. Aquí tuvimos oportunidad también de participar y aquí se utilizó ceniza volante con humo de sílice también y se lograron pues muy bajas permeabilidades en esos concretos. Ese proyecto, si ustedes recuerdan, es el conductor de desagüe de las aguas negras de Bogotá por todo el occidente de la ciudad, que llega pues al sur. Esta es una de las ventanas. En realidad, en lo que nosotros participamos fue en la elaboración de los tubos de concreto
que tiene ese túnel. Eso se hizo con un concreto de alto desempeño y pues igualmente funciona. En ese caso lo que uno hace es medir la penetración rápida de cloruros a través del ensayo 1202 de ASTM, que trae esta tablita donde le dicen a uno pues qué realmente es hermético y qué no lo es, ¿cierto? Entonces yo digo que si uno tiene en el ensayo RCPT un valor por debajo de 100 coulombs, pues ahí no entra nadie. O sea, no entra agua, no entra ni el ion cloruro, ni el ion sulfato, ni nadie. Y eso es lo que es verdaderamente un concreto hermético. En agregados, pues toda la teoría que hay sobre agregados, prima, muy importante hoy por hoy tener en cuenta el tema de reactividad. La contaminación salina prohibida, o sea, la arena de mar déjenla para que las niñas se bronceen allá en las playas, pero no la usen. Yo tuve experiencias también en la República de Panamá, ellos usan con alguna frecuencia las arenas de mar para producir concreto y digamos que hay resultados de todo tipo, ¿sí? Y hay discusiones de todo tipo. Estas arenas son silíceas, son bolitas redondas como perlas, tienen muy baja absorción y realmente cuando se sacan del mar el contenido de cloruros pues es bajo. Pero a veces cuando esas arenas están sometidas a ciclos de humedecimiento y secado sí puede haber cristalización y recristalización de sales sobre la superficie de esas bolitas redondas y perfectas que es la arena de mar de ellos. Son unas arenas muy finas, entre otras cosas, y pues eso puede influenciar el alto contenido en algunos casos de ion cloruro. Eso es mortal para los concretos, sobre todo para aquellos que están reforzados. Entonces, llegando ya al meollo del asunto, y casi que finalizando, Juan Fernando nos hacía la observación de que pues hiciéramos referencia a los 3 métodos que hay para efectos de mitigar el asunto desde el punto de vista de la mezcla, ¿sí? Los procedimientos de diseño del concreto pues son, digamos, los universalmente reconocidos. Están de este lado del mundo. Está el método, por ejemplo, promulgado por el ACI en su comité 211. Excelente método, muy bueno. Solo que ahí ese método debe utilizarse solamente cuando los agregados cumplen especificaciones granulométricas de ASTM C33, equivalente a nuestra NTC 174. Pero también están los métodos europeos, también son occidentales, pero ese método fue desarrollado en la Gran Bretaña, es un método de ensamble granulométrico, precisamente para cuando los agregados no cumplen especificación granulométrica. Si no la cumplen, yo digo que no quiere decir que no se pueda hacer concreto. Si uno logra ensamblar diferentes agregados, uno puede ensamblar 2, 3, 4 agregados y lograr una granulometría continua, como la que, por ejemplo, especificaban Fuller y Thompson hace 100 años, pues eso es suficiente, ¿cierto? De manera que pues, el método puede ser cualquiera siempre y cuando, digamos, permita desarrollar un concreto que cumpla con las condiciones apropiadas. El método más simple y más básico de todos es el método prescriptivo. Escoger la norma y decir, ¿qué dice la norma? Pues mire, la norma dice esto. Le limitan a usted la relación agua-material cementante, la resistencia, el recubrimiento, capítulos C7 y C18, contenido máximo de ion cloruro, esto es capítulo C4, y entonces le dicen a uno, pues según el grado de exposición, usted mirará qué tipo de relación agua-cemento usa. Mi criterio es que hoy por hoy esto no necesariamente es el mejor método de mitigación. Es lo mínimo que pide el reglamento. Y esto, digamos que, pues puede ser interesante para el interior del país, pero para las costas Pacífica o Caribe, pues no son la mejor recomendación.
De hecho, el mismo reglamento en el comienzo del capítulo dice, oiga, si usted tiene unas condiciones especiales y particulares, y para mí el ambiente marino es una condición especial y particular, pues mejore las prestaciones del concreto, porque esto no le garantiza necesariamente que no vaya a haber penetración. Sobre todo porque es que en Colombia estamos habituados a usar supercementos que con baja cuantía obtienen altas resistencias, pero unas porosidades terriblemente altas también. Y eso, hoy por hoy el reglamento exige que pues tanto la resistencia como la durabilidad se cumplan. Y entre las dos prima la más crítica, ¿cierto? Está lo que dice la norma, los tipos de exposición y las recomendaciones. Eso lo pueden consultar también en la norma STM 5551, que se llama durabilidad de las estructuras de concreto. El segundo método, que es el más ampliamente utilizado en este momento en el mundo, es el método del desempeño verificado. ¿Qué quiere decir eso? Dice que hace referencia al comportamiento del elemento que queremos estudiar bajo las condiciones previstas de exposición. O sea, ustedes pueden hacerlo en muestras de laboratorio o pueden hacerlo directamente en la obra. Ustedes pueden ir construyendo e ir tomando núcleos y sobre los núcleos que se extraigan directamente de la obra bajo ciertas y determinadas condiciones de exposición, pues ir documentando cuál es el desempeño. Ustedes dirán, no, pero esa vaina se demora uno toda la vida. Pues seguramente. Pero lo que sí les puedo decir es que eso se practica desde hace rato. Yo participé, por fortuna, también en la ampliación del Canal de Panamá, y ahí se hicieron estudios de esta naturaleza, donde inclusive el ensayo de RCPT no se hacía solamente a los 7 días de edad. Acuérdense que por sus siglas en inglés, el método se llama determinación rápida de la penetración de cloruros. O sea, si es rápida, es que es a los 7 días. Y se hacen ensayos a 7 y a 28 días. Pero nosotros desarrollamos el ensayo hacia los 90 días, porque estos eran concretos de alto desempeño. Estos concretos tenían ceniza y tenían en otros casos humo de sílice. Ya les explico la diferencia. El hecho es que en la medida en que hay desarrollo de resistencia residual después de los 28 días y generalmente hasta los 90, a los 90 días pasa algo particular, y es que, por ejemplo, la contracción se vuelve asintótica, o sea, ya como que se llega al tope de contracción. No quiere decir eso que se llegue al tope de resistencia. Los concretos pueden seguir creciendo en resistencia eternamente mientras haya posibilidad de hidratación. Pero lo que sí es claro es que se pueden obtener resistencias altas a los 90 días de edad y también se pueden obtener permeabilidades muy bajas, ¿sí? Y valores de RCPT también muy bajos, ¿sí? Al punto de que pues este procedimiento durante la construcción sirvió para instituir el ensayo de RCPT a 90 días como un ensayo de control de calidad en obra, ¿sí? De manera que con eso les puedo decir que esto sí se ha hecho, ¿no? Yo no estoy hablando aquí en teoría, pues como desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista práctico y real, además. Eso ya lo hemos hecho en Colombia también. Hay proyectos donde hemos participado, se ha medido el valor de RCPT, lo hicimos, por ejemplo, en el túnel de Crespo, en algunas rehabilitaciones, porque ese proyecto tuvo problemas, y se hizo precisamente con concretos mitigados, y tuvimos inclusive elaboración de perfiles de cloruros y de penetración de cloruros después de terminado el proyecto, y hasta 5 o 6 años después de terminado el proyecto se evidenció que no había habido penetración, ni siquiera por las fisuras que estaban presentes. Digamos, en una cuantía que superara el 0.4% el 0.04% de presencia de ion cloruro en el concreto.
Bueno, entonces, en el método de por desempeño uno puede medir todas estas cosas. Inclusive hay gente que mide la sortividad. La sortividad es la velocidad de absorción capilar. Y aquí está, es con esta norma. El peso unitario de la absorción y la porosidad con la norma C642. Ya hay norma colombiana, en este momento no me acuerdo el número. Y desde luego el RCPT. En cuanto al peso unitario, digamos, ese ensayo de la 642 es muy importante porque sirve, por ejemplo, para que en la fotografía que les mostré de los ataques de sulfatos en Cartagena, uno puede sacar núcleos y puede verificar cuál es la porosidad y el peso unitario de ese concreto a través de esa norma. Entonces uno determina el peso unitario del concreto y lo compara contra el de diseño. Aquí no hay norma. En la absorción, pueden medir la absorción, esto es una relación de pesos, o sea, de los poros saturables del concreto contra el peso del concreto, y ahí sí hay, pues no una norma, pero sí una recomendación. Esto realmente es del TR34, que está en el ICRI. El ICRI es el Instituto de Reparación de Estructuras de Concreto, donde le dicen a uno, a ojo de buen cubero, pues cuál es la condición de permeabilidad del concreto en virtud de la condición de absorción. O sea, es muy útil para saber si esa cosa es porosa o no lo es, si va a haber penetración de iones y de agua. Desde luego con estos valores la hay. Con este valor es posible que no la haya. O si la hay, es digamos, de baja permeabilidad. Y está el concepto de porosidad abierta, que este es un concepto de relación de volúmenes. O sea, aquí no es el valor del agua que está entre los poros saturables, sino la cantidad de poros saturables que tiene el concreto en relación con el volumen total de la masa. Y en general, si eso está por encima del 15%, es pésimo. Esa cosa es una piedra pómez. Y si está por debajo del 10%, podríamos decir que estamos bien. Estos valores hacen referencia a concretos normales. O sea, este patrón de referencia no es para concretos de alto desempeño. En general ellos siempre van a dar muy por debajo de 10. Pero es importante que se sepa pues cuál es el verdadero valor, porque pues es importante y para eso se complementa esto con el ensayo de RCPT. Entonces cuando uno hace desempeño monitoreado, pues uno lo que hace es medir todas estas cosas para poder decir si el mecanismo de mitigación es el apropiado o no. Y entonces uno elabora mezclas con distintas relaciones agua-cemento, con distintas adhesiones, etcétera, etcétera, y hace un programa de monitoreo para determinar eso. Este es el método más empleado hoy en todo el mundo. Por todo el mundo es ampliamente utilizado este método de mitigación. Bueno, sobre la sorticidad y los cloruros ya hablamos, y el método infinitamente resistente son barreras que le ponemos al concreto. Ahí, digamos, lo que yo llamo métodos digamos, externos y métodos integrales. Los inhibidores de corrosión, por ejemplo, es integral. Es un aditivo que uno le echa al concreto, él se dispersa homogéneamente y genera una protección sobre el acero de refuerzo. Hay las pinturas anticorrosivas con las cuales uno pinta las barras de acero, y eso es un mecanismo de mitigación. Todo esto tiene sus más y sus menos. Hay métodos de barrera externos como este, por ejemplo, esto es un tubo revestido con poliuretano, y de hecho esta barrera pues impide que cualquier ion pueda estar en contacto con el concreto y pueda penetrarlo. Esto es para tubería principalmente que conduce a aguas negras, algo parecido a lo que les comento de la tubería del proyecto Canoas. Bueno, pero en esencia, de los tres métodos, el más ampliamente utilizado es el método de los concretos de alto desempeño. Bueno, finalmente, digamos, en el tema del acero, miren, estos son varillas oxidadas, estos son varillas corroídas. Si nos acercamos a la varilla corroída, miren el aspecto que tiene. Estas son las celdas de corrosión. El ánodo es el que se corroe y el cátodo es el que no se corroe. El ensayo rápido, yo lo llamo, así es porque si ustedes le pasan la mano
a la varilla y le raya la mano, pues quiere decir que hay celdas de corrosión. Esto parece como si un gorgojo hubiera venido y le hubiera pegado un sacabocado, digamos, a la varilla, porque quedan son los huecos, ¿sí? Estos son los, como les digo, los ánodos. Si la varilla está simplemente oxidada, o sea, tiene orín, esa capa de orín es una capa pasivadora, como mencionaba alguno de ustedes en la pregunta. Si van a usar fibras, pues inclusive hay algunas que las protegen con zinc para evitar corrosión, pero mi recomendación, o por lo menos mi experiencia me indica que lo mejor es usar fibras de macro refuerzo sintético. Esas nunca se van a corroer. Bueno, en prácticas constructivas, pues aquí es obvio y es claro que tiene que haber unos procedimientos apropiados, porque es que si uno construye esto, pues eso va a sufrir de muchos males aparte de la corrosión, ¿cierto? ¿Y qué tal esto? De modo que habituémonos a hacer cosas como estas. En Colombia yo digo que a mí he tenido la fortuna de recorrerme América Latina desde los Estados Unidos hasta la Patagonia y yo sigo sosteniendo que en Colombia la calidad constructiva es bastante buena comparada con lo que uno ve en otros casos. Desde luego esto no es por aquí, ¿cierto? Hay algunos sitios donde sucede, pero este par de fotografías no son de nuestro país. Bueno, eso para hacerle propaganda a nuestra ingeniería. ¿Qué más cosas inciden? El control de calidad. En clima cálido es muy importante tener presente que si uno no hace bien el control de calidad, los resultados que le den los cilindros, pues no necesariamente pueden estar reflejando la realidad de lo que tiene el concreto, ¿cierto? En cuanto a protección y curado, pues lo propio. O sea, si el concreto no se cura adecuadamente, pues vamos a tener problemas. Y vamos a tener problemas de porosidad. ¿Por qué? Pues porque no todo el cemento se hidrata. Hoy por hoy, miren, yo trabajo mucho también en el tema de pisos. Y hoy, hace unos años, se decía que uno para construir el piso tenía que tener techada la estructura y levantados los muros y que la humedad relativa del medio ambiente fuera estable, que etcétera, y etcétera, y etcétera. Hoy por hoy, con el advenimiento de los grandes paños, este es un proyecto en Bogotá, donde ustedes ven la construcción de losas de 30 metros por 30 metros, sin juntas en esos 30 metros. Esto es una técnica de construcción que se hace con mezclas de contracción compensada y fibras reforzadas con fibras, en este caso sí metálicas. Y se utiliza la inundación. Mire, volvemos a las prácticas de hace 100 años. Échele agüita al concreto, ¿sí? Inúndelo, pero no con 1 metro de lámina de agua. La inundación es con 2, 3, 4 centímetros de altura. Y esa lámina de agua tiene 2 efectos positivos. Uno es que el agua es un refrigerante reconocido desde la antigüedad. Ella mantiene estable la losa desde el punto de vista térmico. Y segundo, pues es el suministro del agua adicional que necesita el concreto para que se dé el proceso de curado. De manera que ojalá uno pudiera inundar todas las estructuras para tener esta condición. Eso favorece muchísimo, muchísimo la condición de baja porosidad, de baja permeabilidad y de alta hermeticidad. Entonces, pues esas son las condiciones. Obviamente la puesta en servicio también tiene una incidencia importante. Si descimbramos tempranamente, podemos ocasionar fisuras que no son perceptibles al ojo humano en el momento del descimbrado, pero que después van a ser puertos de entrada para la penetración de los iones que hay en el aire o en el agua o en el suelo. De manera que lo último pues es mantenimiento, y traigo a colación esta tabla de la 6201, que es el de durabilidad de concreto, donde miren que la acción del agua de mar desde el punto de vista de deterioro del concreto pues es relativamente lenta, ¿sí? Lo que pasa es que si uno está en Curramba la Bella
o está en Cartagena, o está en Santa Marta, o está en Buenaventura o en Tumaco, las condiciones de humedad y de temperatura son muy distintas a las de cualquier otra latitud en el mundo. La zona tropical es la zona donde el sol pega directo, donde la radiación solar es más intensa y donde los ciclos de calentamiento y enfriamiento son mucho más altos, ¿sí? Eso les explica a ustedes por qué una corrosión en Barranquilla es mucho más brava y más agresiva y más rápida que en Baltimore, Estados Unidos, porque las latitudes son distintas. Y en eso, a pesar de que la acción de los cloruros digamos, la acción del fenómeno de corrosión es lenta, de todas maneras, el tema de tener altas temperaturas favorece la rapidez con que se presenta la reacción. Y termino diciendo algo importante. Los cloruros no causan corrosión. Los cloruros contribuyen a que se agilice la reacción del fenómeno electroquímico que es la corrosión. Eso es algo importante de tener en cuenta también. Bueno, con eso termino lo que tenía preparado, entre otras porque se me acabó el tiempo. Creo que terminé on time, porque me dijeron que hasta el 6:45. Creo que lo cumplí. Así es, sí, señor. Entonces, pues, muy bien. Julián, no sé si haya alguna otra inquietud. Sí, señor. Aprovecho también por aquí para compartirte un mensaje del señor José Cantillo que nos escribe en el chat. Nos escribe: gracias, ingeniero Diego Sánchez, excelente presentación como siempre, aportando enseñanzas para el gremio, felicitaciones. Y nos deja también una pregunta que va muy de la mano de lo que acabas de explicar. Nos dice: a nivel de la costa Caribe, en postes de concreto reforzados son frecuentes las grietas, el descascaramiento y la presencia del hierro de refuerzo oxidado. ¿Qué recomendarías en este caso para prevenirlo? Bueno, digamos que yo he tenido también la fortuna de trabajar con empresas prefabricadoras de postes. Ahí lo usual es que la mezcla pues sea una mezcla de altas prestaciones, o sea, que sean mezclas herméticas, independientemente del proceso constructivo. Pues obviamente el centrifugado es un mecanismo muy apropiado de compactación, de lograr alta compacidad en concreto, y eso pues hace que haya superficie sellada y que haya muy baja porosidad al interior. Si son vaciados a mano con formaleta que no se centrifuga, pues la recomendación es usar mezclas de consistencia seca que se pueden colocar a mano y se vibran, en algunos casos por centrifugado, en otros casos pues por otros métodos para lograr eso. Ahí el tema es un tema también de diseño del poste, porque los postes usualmente están sujetos, no sé si me puedan proyectar a mí. ¿Yo me estoy viendo en la presentación o no? Sí, señor, también te estamos viendo en cámara, correcto. Es que yo no me veo, pero lo que quiero explicar es que hay fenómenos de flexión, ¿cierto? Y hay zonas donde el poste se puede flectar. Y cuando el poste se flecta, aparecen fisuras horizontales, que son fisuras de flexión, ¿cierto? Y muchas veces eso sucede porque el valor del recubrimiento es muy bajo. Y en la costa pues realmente deberían usarse recubrimientos altos para efectos de que se cumpla, digamos, la condición de calidad de la mezcla, de la capa pasivadora, pero también de espesor de esa capa pasivadora, porque es que la tarea no es solamente para el concreto premezclado, la tarea es también para el concreto prefabricado, ¿cierto? La norma reconoce que el concreto prefabricado tiene un mejor control de calidad en el proceso de elaboración, y por eso permiten unos recubrimientos ligeramente inferiores a los que tiene el concreto vaciado in situ en una obra. Pero de todas maneras, lo usual es que a veces esa condición se da o bien por la pobreza también de la mezcla de concreto,
pero es porque el elemento está sujeto a una condición de flexión que muchas veces es demandante. Hemos tenido patologías de torres, de conducción de cables eléctricos, donde el mismo esfuerzo de tensión que hace el cable ocasiona flexiones en los postes y eso ocasiona fisuras también. Aquí en Bogotá atendimos una patología de una torre de tres. Aquí se usaban 3 postes que subían conjuntamente para conformar una torre de cierta altura y poder tender cables eléctricos. Perfecto. Por aquí también nos escribe María Cecilia de Barranquilla. Un mensaje también para ti, Diego. Muchas gracias, ingeniero de Barranquilla. Muy importante enseñanza. Gracias por reforzar la recomendación del agua de curado, que es tan difícil que se entienda y se tenga en cuenta. Así como se curan las muestras, debe curarse la estructura que representan las muestras. Sí, señora, tiene toda la razón. Eso es una cosa que también se desconoce con mucha frecuencia, y es que para decir que la estructura está bien. Digamos que, y permítanme que, pues no es exactamente el tema, pero sí comparto el comentario de nuestra colega, en el sentido de que la norma lo que dice es que los cilindros de control de calidad de obra son para hacer control de calidad de recepción de la mezcla en obra, ¿sí? Para saber si la mezcla que se recibe está bien o está mal. Pero para evaluar la estructura deberían dejarse unos cilindros a pie de obra para que sufran las mismas condiciones medioambientales de la estructura, de manera que uno pueda verificar si los procedimientos de protección y de curado son idóneos o no. Uno debería romper cilindros a 3, a 7, a 14, bueno, etcétera, días de edad, unos que están en agua y otros que están expuestos igual que la estructura. Si el valor que está dando el cilindro que acompaña la estructura da menos del 85% de lo que está dando el cilindro testigo, el que está entre agua, pues eso lo que está indicando es que uno tiene que mejorar sus procedimientos de curado, ¿cierto? Entonces, esto nos complementa el tema del curado que ya menciona y del control de calidad, que es el que verdaderamente nos dice si los resultados son confiables o no para tomar decisiones. De acuerdo. Bueno, y para respetar también el tiempo tuyo que nos acompaña esta tarde-noche y el de los asistentes, voy a cerrar con esta última pregunta, tomada también aquí del chat, y nos dicen, ¿es posible cambiar el acero de refuerzo por temperatura por fibras para mitigar la corrosión? Digamos que es posible, pero no necesariamente por razones de corrosión. Digamos que hoy por hoy, en el tema de pisos, es perfectamente viable. Se puede reemplazar la totalidad del acero de rotación y temperatura por fibras. Pero eso digamos que es por razones estructurales, porque la fibra tiene un encanto, y bueno, tiene varios, pero uno de ellos es que la fibra genera refuerzo tridimensional, o sea, en las 3 dimensiones, ancho, largo y alto, ¿sí? Y eso lo que hace es coser el fisuramiento que normalmente se da dentro del concreto. Mientras que la malla electrosoldada, por poner un ejemplo, es bidimensional, o sea, solamente es largo y ancho, pero en el sentido vertical no tiene ninguna injerencia. Entonces, digamos que esa es una de las posibilidades de por qué puede uno cambiar el acero de retracción y temperatura, que es la cuantía mínima. O sea, la cuantía mínima no cumple funciones estructurales. A veces las cumple, pero uno nunca calcula o determina la cuantía mínima en función de solicitaciones estructurales, sino más bien
de solicitaciones de retracción que experimenta el concreto o de cambios de temperatura, particularmente alabeos térmicos, ¿sí? Y deltas térmicos en el caso de losas. Entonces, pues esa es como la explicación. Pero para otros fines, digamos que la normativa de Occidente, particularmente todo lo que proviene de la CI y de los Estados Unidos, todavía no avala el uso o el reemplazo de barras principales por fibras. Lo máximo que se ha logrado es aceptarlas para mitigar los esfuerzos cortantes en vigas, particularmente en los apoyos, ¿cierto? Pero pues en eso todavía hay mucha investigación. La tecnología está cambiando de una manera inusitada, ¿sí? De manera que seguramente dentro de 2 meses ya habrá vía libre para eso, de hacer esos reemplazos, o puede que sea dentro de 6 meses o dentro de 1 año, pero en todas partes del mundo se está investigando el tema.